Vamos a dar inicio siendo las 5:02. Sean bienvenidos todos a nuestro jueves de capacitación. Mi nombre es Ángela Milanés, gerente general de INDEAN, y es un gusto para mí recibirlos en este espacio que hemos creado para compartir conocimiento para todo el sector de la construcción. En INDEAN somos líderes en formación especializada de constructores en Iberoamérica y además ahora operadores autorizados de la NFPA. Y uno de nuestros objetivos es ser eficientes a la hora de capacitarnos. Por eso abrimos estos espacios para que todos ustedes sean bienvenidos. Los invito de una manera muy especial a que visiten nuestra página web, nuestro portafolio de cursos y se enteren de todas las capacitaciones que también hemos diseñado para ustedes. Hoy nos complace darles la bienvenida a Procof a través de Jessica, que es la directora de comunicaciones, y a Durman a través de nuestro conferencista del día de hoy, el ingeniero Henber Barbosa, quienes hacen parte de este ciclo de capacitaciones que empezaron. Este es el número 3. Hoy es el número 3, sí. Lo terminamos el próximo jueves. Recuerden que estas formaciones serán certificadas por Academia Durman, también por APROCOF y por INDEAN, pero esta certificación solo se le entregará a los profesionales que asistieron a las 4 sesiones. Vamos a tener un espacio también para realizar todas sus preguntas. Si se dan cuenta, tienen el micrófono y la cámara apagados, esto con el fin de mantener pues el orden dentro de la conferencia. El lugar para depositarlas será en el chat, que está situado a mano derecha de su computadora. Al final vamos a leerlas y el ingeniero Henber nos ayudará a darle la respuesta. A este jueves de capacitación del día de hoy me informan que se inscribieron 178 profesionales. En este momento tenemos 56 en línea. Esperamos que más profesionales se sigan sumando en el transcurso de esta jornada. Nuevamente, bienvenido, Jessica. Bienvenida, ingeniero Henber, también bienvenido. Jessica, adelante. Para mí es un gusto tenerlos aquí. Y bueno, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, es un placer para nosotros como Procof también tenerlos aquí presentes a todos ustedes en esta tercera sesión en el marco de la Academia Durman. Yo les voy a contar un poco sobre nuestro ponente del día de hoy, que es el ingeniero Henber Barbosa Calvo. Él cuenta con una especialización en gerencia de proyectos y una maestría en administración de negocios. Hace 20 años trabaja con Durman Colombia y actualmente ocupa el cargo de Product Manager. Ingeniero, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Le doy paso. Bueno, muchas gracias. Voy a iniciar contándoles un caso muy especial en la ciudad de Londres, en donde tienen un gran inconveniente por el taponamiento de grasas en sus alcantarillados. Para el año 2017 gastaban 1.3 millones de dólares al año tratando de evitar este tipo de inconvenientes. A pesos colombianos hoy, eso vienen a ser 5.365 millones de pesos cada mes. Algo que se podría evitar. ¿Pero por qué arranco por Londres? Básicamente porque Londres tiene una población aproximada de 8 millones de habitantes. Pasemos a América. ¿Qué ocurre? Caso Bogotá. Habitantes, más o menos 8 millones de habitantes también. ¿Cuánto estábamos invirtiendo nosotros los habitantes de Bogotá, evitando este tipo de taponamientos en los alcantarillados? Más o menos unos 4.400 millones de pesos cada año. Mantenimientos, 9.300 mantenimientos. ¿Cuántas cuadrillas necesitamos única y exclusivamente dedicadas a evitar este tipo de taponamientos? Problema que podríamos estar evitando, un dinero que podríamos estar gastando en otro tipo de necesidades, ya que si nos comprometemos podemos evitar todo este tipo de mantenimientos. Bien, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Henber Barbosa. Yo soy Product Manager de Durman Colombia. Llevo 20 años en la compañía y quiero agradecer a INDEAN y a Procof por este espacio. Sean todos ustedes bienvenidos. Rápidamente les voy a comentar quién es Aliaxis. Aliaxis es un conglomerado de empresas, es un grupo empresarial que es el fabricante y líder mundial en todo lo que sea el sistemas para conducción de fluidos y energía.
Tiene presencia en los 5 continentes, en 40 países. Aproximadamente somos 14.000 colaboradores y 96 compañías. Somos muy innovadores. La sostenibilidad está dentro de toda nuestra estrategia. Y en Colombia estamos representados por Durman. En esta presentación vamos a hablar de 3 marcas. La primera es Durman, que es la compañía. Se fundó hace más de 60 años. Tenemos gran experiencia en lo que es la instalación y dimensionamiento de los interceptores de grasa. Camplas es una compañía canadiense. Esta compañía fue fundada en 1966 y se dedica principalmente al desarrollo de todas las tecnologías para separación de grasas, entre las que se encuentran los interceptores. Endura es la marca de los interceptores. Entonces, para Colombia, Durman se encarga de dimensionar los interceptores que se necesitan en cada proyecto y brindar la asesoría técnica para la instalación. Camplas los produce, los fabrica, ¿cierto? Y Endura es el nombre que le hemos dado a toda la línea de interceptores de grasa. Bien. Vamos a tener 5 capítulos en esta conferencia. El primero es la definición de trampas e interceptores de grasa. El segundo es conociendo al enemigo, cómo funcionan y qué son las grasas. El tercero, los problemas que causan. El cuarto son las características y los modelos de los interceptores para grasa. Y el 5 es un capítulo que varias personas me habían pedido tratar y es básicamente el dimensionamiento de los interceptores. ¿Cuál es el interceptor de grasas que necesito en mi caso? ¿Cuál es el que debo utilizar? Bien, vamos a hacer un ejemplo práctico y les voy a mostrar una herramienta que es de uso público y que les va a servir de ahora en adelante para dimensionar el interceptor de grasas que se necesita. Bien, definición de trampas e interceptores de grasa. Seguramente el término más conocido o que más han escuchado es el de trampas de grasa. Bien, trampas e interceptores se definen básicamente igual. Son receptáculos del tamaño adecuado, esto es muy importante, que se instalan en un sistema de drenaje por gravedad. ¿Para qué? Para interceptar, para retener y facilitar la eliminación adecuada de todo lo que sean aceites, grasas y mantecas que no sean derivados del petróleo. Súper importante. Hidrocarburos no. Aquí estamos hablando de cualquier tipo de grasas, que sean animales o que sean vegetales. De la descarga de aguas residuales, bien sea residenciales, comerciales, industriales, institucionales, antes de que ingresen al alcantarillado y se produzcan los taponamientos de los que ya estábamos hablando. Sin embargo, los interceptores de grasas tienen diferencias respecto a las trampas. Los interceptores tienen una eficiencia mayor y comprobada. ¿Comprobada por quién? Por organismos ajenos al fabricante, organizaciones que no tienen nada que ver con el fabricante. Y segundo, la segunda gran diferencia es que el diseño del interceptor se basa en todas las propiedades de la hidromecánica. Las de las trampas, que era lo que antiguamente utilizábamos, se basaban en tiempos de retención. Entonces nos decían hace mucho tiempo que para dimensionar una trampa de grasas o para diseñar una trampa de grasas, se esperaba que las aguas estuviesen dentro de ellas por lo menos 30 minutos. Ahora utilizamos características hidromecánicas y el funcionamiento del interceptor es muy diferente y su eficiencia también lo es. Lo que estamos viendo en pantalla son modelos tradicionales de trampas de grasa, se consiguen muchos en el mercado, diferentes tipos de material, mampostería, acero inoxidable, que no han variado mucho desde la época victoriana, desde los años 1800, y simplemente son receptáculos que tienen una serie como de cuartos o divisiones para que el agua pase a través de ellos y por el tiempo de retención las grasas
vayan a la superficie. Generalmente estos materiales se degradan o se corroen por el uso. ¿Por qué razón? Viven muchos microorganismos dentro de las trampas de grasa. Esos microorganismos consumen grasas y cualquier alimento, ¿cierto? O elemento orgánico que se encuentre dentro de las aguas. Al consumirlo generan ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico degrada este tipo de materiales. Por eso las trampas que están fabricadas de esta forma más o menos tienen una duración de 8 años. Gran ventaja de nuestros interceptores hidromecánicos es que duran más allá de 20 años en perfecto funcionamiento. Un poquito de historia. ¿De dónde vienen los interceptores de grasa? Esto es algo muy curioso. Ya les dije que desde los años 1800 se utilizaban efectivamente para evitar taponamientos, pero tuvo su primera aparición importante, su primer uso importante en los años 1920. Por la población que estaba creciendo, se fueron dando cuenta que el alcantarillado se iba tapando y entonces le pidieron a las personas que comenzaran a utilizar trampas de grasa, que era lo que había en esa época. Viene la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y por allá en 1940 empezó todo a ser escaso, no solamente los alimentos, las grasas también, los aceites también. Cuando hay una guerra, eso es lo que pasa. Actualmente vivimos la guerra de Ucrania y vemos que algunos artículos han comenzado a escasear, básicamente porque provienen de allí. Entonces, en esa época, no es que hubiesen muchas grasas, no es que hubiesen muchos aceites, y ocurre lo que están viendo ustedes en la parte izquierda de la presentación. Empiezan a aparecer esta serie de afiches, ¿cierto? Esta serie de publicidad del ejército americano, de lo que eran canadienses y ejército de Estados Unidos, en la que le piden a las amas de casa que por favor ahorren todo lo que sean grasas. ¿Por qué razón? Porque las grasas, ¿cierto? Al contacto con otra serie de elementos, producen jabones. Y en este caso, las tropas necesitaban jabones. Y producen una serie de subproductos entre lo que se encuentra la glicerina. Entonces, la grasa, a través de la grasa, podemos fabricar o sintetizar glicerina. Y la glicerina es muy útil para fabricar medicamentos, muy útiles en la guerra, textiles, muy útiles en la guerra para las tropas, y explosivos, muy útiles en la guerra. Entonces, esta fue como el primer boom de vamos a empezar a utilizar trampas de grasa y vamos a empezar a ahorrar todo lo que sea aceite. A veces cuando en esta presentación me dicen, ¿por qué dice amas de casa? Bueno, pues que en la época los hombres iban a la guerra y las amas de casa eran las que se dedicaban a las labores de la cocina. Ahora cualquiera se dedica a ese tipo de labores. Posteriormente ya vinieron todas las modificaciones y ya el uso principal de las trampas se veía que no era tanto para la producción de esta serie de elementos, aunque hoy se siguen utilizando, sino para todo lo que es evitar el taponamiento de tuberías de alcantarillado. Bien, ¿qué son las grasas? ¿A qué llamamos grasas? A todo lo que sean aceites, a todo lo que sean mantecas, mantequillas y derivados, cremas de leche, salsa de tomate, mostaza, todo esto contiene grasas, básicamente. Las grasas, en su estructura química, están formadas principalmente por carbono. Es un elemento orgánico, por eso se pudre y por eso el mal olor. El agua, por su parte, está formado por hidrógeno y por oxígeno, ¿cierto? El hidrógeno con el carbono no logra enlaces, tienden a separarse, no se unen. Por esta razón, las grasas dentro del agua tienden a flotar. El oxígeno del agua es más pequeño, pero pesa más que el carbón. Por esa razón, cuando agregamos a un recipiente con agua grasas, las grasas tienden a estar en la parte superior y el agua en la parte inferior.
Esta es una de las características hidromecánicas que les decía, básicamente, de las que se van a aprovechar los interceptores de grasa para hacer la debida separación. ¿Qué problemas ocasionan las grasas? Bien, vamos a hacer una analogía acá entre lo que ocurre con el taponamiento de las arterias y lo que ocurre con el taponamiento de los sistemas de alcantarillado. Si se fijan, básicamente una arteria, una vena, es un tubo, ¿cierto? Viene una analogía acá. Miren todos estos pasos, 5 pasos que ocurren mientras la grasa entra a nuestra boca, va hasta el hígado y posteriormente al torrente sanguíneo. Hay una serie de enzimas, hay una serie de jugos pancreáticos, la misma labor del hígado, la temperatura que favorece. Y toda esta grasa se va, digámoslo así, deshaciendo, se va sintetizando. De forma tal que cuando ya pasa por el hígado, ya diríamos, básicamente ya no es grasa originalmente. Y sin embargo, tapona venas y tapona arterias. La grasa es muy pegajosa, demasiado pegajosa, y se adhiere a cualquier superficie, incluyendo venas y arterias. Si después de todo este procedimiento, de todo este proceso, perdón, se adhiere a venas y arterias, ocasionando infartos, miren lo que puede ocasionar en las tuberías. Van a ocasionar infartos también, que es lo que estamos viendo en la tercera imagen. ¿De qué manera se empiezan a adherir este tipo de grasas a los tubos? Aquí tenemos varios ejemplos. Me gusta mucho la primera fotografía porque se nota que la grasa todavía no está en un estado muy sólido y muestra muy bien cómo se empieza a adherir. Empieza por el tubo y empieza a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar, hasta que ocasiona el taponamiento. Con el tiempo lo que ocurre es lo de la segunda foto. Se tapona totalmente y se endurece. Y se endurece de forma tal que ya no se puede sacar de las tuberías. Tengamos presente algo, Durman es fabricante de tuberías de PVC. El PVC es un material inerte. Es muy resistente al ataque de bacterias, es muy resistente al ataque de prácticamente cualquier tipo de sustancias. Sin embargo, la grasa, a pesar de ser PVC, a pesar de ser plástico, se adhiere a él. Con mucha más razón a otro tipo de tuberías. Estos son ejemplos que tenemos de tuberías de diferentes países que hemos tenido que reemplazar en Aliaxis por el mal uso o el no uso de interceptores de grasa. Cuando digo mal uso, es que puede existir el interceptor, pero no se realizan los debidos mantenimientos. Hay gente que cree que instaló el interceptor y se olvidó del asunto. No es así. Periódicamente hay que hacerle un mantenimiento al interceptor para eliminar todas esas grasas que se han atrapado. Y esto es lo que ocurre en Bogotá a diario. Y en Medellín vemos un carro de la empresa de servicios públicos de Bogotá, otro de la empresa de servicios públicos de Medellín, los famosos Vactor y las famosas cuadrillas que sacan bolas de grasa como las que estamos viendo en la imagen. Estas fotografías son básicamente tomadas de las mismas páginas de estas empresas o entidades de servicios públicos. ¿Qué ocurre con los Vactor? Los Vactor lavan a presión todo este tipo de material, lo retiran, ¿cierto? Pero el aire y estas presiones tan altas contribuyen a que se ocasionen posteriormente daños en las tuberías, desacoples, a pesar de correctas instalaciones. Digamos que las tuberías no están hechas para soportar siempre y continuamente este tipo de labores que se realizan, y cualquiera sea el material en el que estén fabricadas las tuberías, pues seguramente con el paso del tiempo se van a ocasionar daños por el uso de este tipo de prácticas. Bien, voy a mostrarles a continuación un caso bastante famoso que podría llegar a ocurrir en nuestra ciudad
en Bogotá, que también es de 8 millones de habitantes, sí no vamos teniendo una previsión, sino vamos teniendo una responsabilidad ambiental de parte de restaurantes, de parte de diferentes entidades con el tema de las grasas. Esto ocurrió en Londres. Mide más de 250 metros de largo y unos 4 de ancho, un monstruo de 130 toneladas de peso, una masa sólida como el hormigón, dicen los expertos, formada por aceite doméstico, toallitas húmedas, pañales, preservativos y cuanto cabe por inodoros y desagües. Este fatberg, como aquí se denomina, un iceberg de grasa y porquería, que ha atascado el alcantarillado del este de Londres, causando serios problemas en los desagües de la zona. Los operarios de la Compañía de Aguas de Londres se han tenido que poner manos a la obra para acabar con esta mole, equivalente, dicen, a unos 10 autobuses de 2 pisos. Se calcula que durante cerca de un mes van a tener que trabajar con maquinaria pesada para romper esta gigantesca bola. Aquí, nos dice su responsable, esta masa se convierte luego en biodiesel de primera calidad. Aunque no de estas dimensiones, es bastante habitual que en el alcantarillado de Londres aparezcan grandes masas de porquería de todo tipo. Por eso las autoridades locales han puesto en marcha una campaña de concienciación que tiene como lema "tíralo a la basura, no lo bloquees", dejando bien claro que el inodoro no es una especie de agujero negro o de abismo capaz de hacer desaparecer todo lo que en él se tira. Nosotros en Colombia somos un poquitín más responsables que en Londres, que en Europa, y no todas las personas arrojan absolutamente todo por el inodoro. De hecho, nosotros somos muy dados a utilizar papeleras y todo este tipo de cosas, pero estos fatberg, ¿cierto? Los llaman así porque son como el iceberg es una gran mole de hielo, ¿cierto? El fatberg es una gran mole de grasa, no solamente de grasa, lo que decía él, lo que son pañitos húmedos, lo que son los pañales, toallas sanitarias, todo este tipo de materiales se adhieren a la grasa y posteriormente se termina convirtiendo en esto. Y como vieron, más de un mes y tienen que meter maquinaria pesada. Es tan grave el problema que en el Museo de Londres se encuentran partes de este fatberg. Eso no queremos que ocurra en nuestras ciudades. Afortunadamente acá en los alcantarillados ya hay mucho PVC. Como les dije, la grasa se pega a todo, se pega al PVC, pero al PVC se adhiere de una menor manera que a otro tipo de materiales. Otro inconveniente, pues nada, hay bastantes resoluciones, ¿cierto? Entonces vienen los castigos, pueden venir castigos por no cumplir con la legislación, no tener interceptores de grasas adecuados en locales, en fábricas de alimentos. Y otro grave problema es que reducen la eficiencia de las plantas de tratamiento de agua residual. ¿Por qué razón? Las plantas de tratamiento de agua residual tienen rejillas. Las grasas taponan las rejillas. Se sedimentan en la parte superior y atrapan partículas de materia orgánica en la superficie. ¿Esto qué ocasiona? Que no puedan entrar los rayos solares y que no pueda entrar aire. Todas estas bacterias que están trabajando en las PETAR sencillamente se ahogan. Y la planta de tratamiento de agua residual viene a ser mucho menos eficiente entre más grasa llegue a ella. Dicen, y es bastante conocido, que 1 litro de aceite puede contaminar 1000 litros de agua. Un solo litro de aceite. Bien. Vamos a ver ahora sí los interceptores de grasa Durman. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? Aquí estamos viendo gran parte de la familia. Tenemos interceptores de grasa que pueden ser instalados dentro de las cocinas, pero a raíz del éxito que ha tenido Endura, muchas entidades le dijeron, están cumpliendo muy bien con todas las normatividades, están dando un alcance prácticamente a todas las normatividades locales que se desarrollan en cada país o en cada zona, tienen un porcentaje de eficiencia bastante grande. ¿Por qué no tratan de desarrollar interceptores que sirvan para todo lo que son las industrias o que sirvan para lo que es las disposiciones finales? Digo disposiciones finales
esos interceptores de grasa que tienen que estar, por ejemplo, ubicados fuera de todo lo que son los centros comerciales, las cocinas de centros comerciales, las plazoletas de comidas. Cada local de plazoleta de comidas debería tener su interceptor de grasa y fuera debería haber otro adicional. Ya Endura fabrica los que son de tipo local, digámoslo así, y de gran diámetro. De bajo diámetro y de gran diámetro. Hemos instalado en Colombia prácticamente de todos. Ya tenemos una gran experiencia. Los interceptores de grasa Endura que se ponen dentro de las cocinas están hechos en polipropileno. ¿Qué ventaja tiene? Que es monolítico y que es hermético. Otro tipo de interceptores fabricados, por ejemplo, en metal, no son monolíticos, tienen una serie de soldaduras para unir las piezas y por esa parte es que empieza el ácido sulfúrico generado por los microorganismos a atacar el receptáculo. Este no, es una sola pieza, es totalmente hermético, no se corroe, no se desgasta y no se deforma. Es bastante fuerte, resiste por metro cuadrado 200 kilos de peso. ¿Con qué objetivo se ha hecho así de fuerte? Básicamente porque a veces en las cocinas no hay espacio a nivel superior para instalar este tipo de interceptores. Entonces lo instalan a nivel de piso y la gente puede circular sobre él, no ocurre nada, su superficie es antideslizante previendo este tipo de cosas. El calor tampoco lo va a deformar, soporta una descarga continua de 104 grados centígrados. Una descarga en una cocina no debería ser mayor a 60 grados centígrados, entonces imagínense en el nivel de resistencia. Tiene una fácil operación y mantenimiento, resiste ataque de químicos y bacterias y es eficiente conforme a los diferentes estándares internacionales. Esto era lo que les decía, es bastante importante este tema, que hay estándares internacionales, ¿cierto? Establecidos y ellos son bastante eficientes conforme a dichos estándares. El interceptor Durman Endura que menor eficiencia tiene en las peores condiciones tiene una eficiencia superior al 93% en la retención de grasas. Es una retención altísima y estamos hablando del menor. El condado de Miami-Dade hace poco se puso muy juicioso con este tema y dijo solamente voy a aceptar interceptores que me garanticen y me cumplan un 99% en retención de grasas. El primero en lograrlo fue Durman Endura, 99% en retención de grasas. Tenemos varios modelos, pero con la experiencia que tenemos en Colombia, podemos decir que estos son los más utilizados. De 15 galones, 20 galones, 25 galones que lo ven ahí y es un poco bajito. Y este interceptor fue diseñado para ser puesto en esas partes donde no hay suficiente espacio en altura. Entonces él es bajito, lo llamamos low profile y sirve para este tipo de aplicaciones. 35 galones por minuto, 50 galones por minuto, 75, 100 y ya tenemos el de 150 galones por minuto. Arriba de 75 son los que llamamos XL, que son interceptores que se utilizan para disposición final o para compañías productoras de alimentos para la industria. O casinos ya muy grandes. Aquí hay un banco que tiene un casino demasiado grande, un banco muy famoso en Colombia, y para su casino instalamos como disposición final uno de estos modelos. Todos los interceptores de grasa tienen su respectiva ficha, ¿cierto? Su respectiva ficha para especificación, están las dimensiones, las capacidades, absolutamente todo. Esto viene dentro de un manual que es muy completo y viene dentro de cada interceptor. La solución se entrega de manera completa. ¿Qué quiero decir de manera completa? Se entrega el interceptor con todas sus válvulas externas, los controles de flujo, que son muy importantes en los interceptores. Se entregan también, se entregan los acoples para unirse a las tuberías, se entregan las entradas de aire y también se entrega una válvula de admisión de aire.
¿Qué me permite esta válvula de admisión de aire? Que no necesariamente tenga que conectar el interceptor a una tubería de ventilación. Entonces, esta válvula de esta válvula de ingreso de aire permite que cuando el sistema lo necesite, ingrese el aire para que el flujo corra de una manera adecuada, que ayude a enfriar con ese aire, ¿cierto? Pero que no escapen los gases. Esto forma parte de otro sistema que hemos desarrollado, que se llama un sistema de ventilación activa, Studor. Forma parte de ese sistema y sirve para la aplicación de los interceptores Endura. Viene con absolutamente todo. Aquí está la ficha técnica, un ejemplo o parte de ficha técnica de un interceptor de 20 galones por minuto. Si se dan cuenta, siempre que hablamos de interceptores hablamos de galones por minuto. Cuando hablaban de trampas de grasa, era de volumen. Entonces a veces todavía nos llaman a Durman y nos dicen, necesito una trampa de grasas con este volumen. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos comunicamos con la persona interesada, le decimos para qué la necesita y hemos podido dar soluciones adecuadas. En pandemia incluso, cuando nos tenían encerrados, hicimos videollamadas por WhatsApp y pudimos dar todas las soluciones adecuadas. Nos mostraban en dónde las querían instalar, cuáles eran las distancias y nosotros con mucho gusto les ayudamos a decir cuál es la que necesitan. Hoy ustedes, los que están viendo esta presentación, no van a tener ya que llamarlos. Si nos quieren llamar con mucho gusto, bien. Pero hoy, como les dije, les voy a mostrar cómo se hace el dimensionamiento y les voy a mostrar la forma, digamos, más complicada de hacer un dimensionamiento, porque hay varias formas. El equipo de trabajo nuestro en Canadá es un equipo que lleva más de 15 años y hay ingenieros hidromecánicos que llevan los 15 años. Es algo a lo que Aliaxis le ha metido mucho dinero, es algo a lo que le ha metido mucha preparación. El tema de sostenibilidad en Aliaxis y en Durman es un tema bastante importante y por eso cada cosita que hacemos, cada parte, cada diseño está patentado. Nos han tratado de copiar, sí, pero protegemos todo este desarrollo. Tenemos 25 patentes y la idea es que no nos vayan a copiar porque ha sido un trabajo bastante arduo. Estamos viendo un ejemplo de un interceptor de 35 galones por minuto. ¿Qué vemos acá? Un dispositivo de control de flujo externo. Estos dispositivos de control de flujo externo son requeridos por algunas importantes entidades a nivel mundial. Si quieren certificar la instalación, se necesita un dispositivo de control de flujo externo que, como les digo, viene con el interceptor. ¿Qué hace este dispositivo de control de flujo? Básicamente lo que hace es regular el flujo, regular la velocidad del flujo. Es el primero que va a regular esa velocidad. En las trampas de grasa anteriormente, con la velocidad que salía del lavaplatos o del aparato que se encontraba en la cocina, esa misma velocidad entraba dentro de la trampa, se generaba toda esta serie de vórtices y remolinos, digámoslo así, entre comillas, entre el agua, y permitía eso que pasaran las grasas hasta el final. Aquí hay una serie de difusores de resaltos hidráulicos que lo que permiten es controlar el flujo. El flujo en el tubo viene de una manera circular y bastante fuerte. A la entrada de los interceptores se convierte en una lámina. Con los debidos difusores y con los debidos resaltos hidráulicos y unos baffles que tenemos patentados, las grasas inmediatamente se desplazan hacia la superficie. Lo que termina saliendo es lo que llamamos aguas limpiadas, ¿no? Por el otro extremo del interceptor. Todos tienen sistemas de cierres herméticos, rápidos, también patentados. Todos tienen sus aprobaciones y listados. No somos nosotros los que probamos los interceptores. Es nada más ni nada menos que la NSF, la que hace los tests de cada uno de los interceptores y nos dice cuál es el porcentaje de retención de grasas.
NSF es una institución prácticamente reconocida a nivel mundial, demasiado importante, ajena a Durman y a cualquier otro tipo de fábrica. Nos encontramos listados y cuando entregamos el interceptor, suministramos, si el cliente lo desea, el respectivo test que se hizo al modelo. No importa que el modelo esté ya desarrollado, nuestros ingenieros siguen trabajando para que en ese receptáculo, en ese tamaño, se pueda atrapar la mayor cantidad de grasas. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el paso del tiempo? Les digo que llevamos 15 años en esta. Entonces, hay modelos que internamente han cambiado. Sin embargo, seguimos dando respaldo a esos modelos antiguos. ¿En qué ha cambiado? Han cambiado muchas cosas internamente y el objetivo es simplemente hacer que la eficiencia en retención sea cada vez mayor. Si la tengo que instalar de pronto a demasiada profundidad, tenemos una serie de accesorios para poner en el interceptor y que me permitan instalarla a la altura que yo quiero. Los llamamos risers, los llamamos extensores, se pueden apilar hasta 3 risers. No creo que se vayan a necesitar más, no he visto un caso en el que se lleguen a necesitar más por parte del cliente. Y la instalación es muy sencilla, es demasiado sencilla. Aquí vamos a ver diferentes tipos de instalaciones. Este tipo de instalación es el más común, el que más encontramos nosotros, que es sobre el suelo. Algo que hay que tener muy presente con cualquier interceptor de grasa, incluso con cualquier trampa de grasa, es lo siguiente. La mayoría de las tuberías que se utilizan afortunadamente ahora son PVC. Y como les digo, la grasa se adhiere a ellos, pero con una menor rapidez que otro tipo de materiales. Nosotros en Durman somos expertos en todo lo que sea PVC. Por pruebas sabemos que la grasa se empieza a adherir a los 7.6 metros lineales aproximadamente después del lavaplatos, ¿cierto? Después de la salida del agua residual hacia el interceptor de grasa. A 7.6 metros se empieza a adherir la grasa. Por tal razón, ningún interceptor, ninguna trampa de grasas debería estar más alejada de 7.6 metros. Se presentan casos donde no podemos hacer absolutamente nada, sí, y ya les voy a mostrar cuál es la solución, una de las soluciones que les hemos dado, que no se puede instalar antes. Miren este tipo de instalación. Quiero que se fijen muy bien en la foto que tengo a mano derecha. Voy a ver si puedo aquí. Sí. Esta foto. Fíjense en el mueble, fíjense en el piso. Este es un interceptor de grasa que instalamos a nivel de piso. Entonces, como les digo, después se pone la tapa y la persona puede libremente caminar sobre él. Es antideslizante la superficie, no va a ocurrir absolutamente nada y es muy resistente. Recuérdenlo bien, recuerden el mueble y recuerden el piso. Miren la siguiente imagen. Este es el mismo mueble y el mismo piso. ¿Qué reemplazamos? Un interceptor de grasas o una trampa de grasas en acero inoxidable. Entonces lo que les quiero mostrar es que precisamente el agua, las grasas y todo lo que viene allá, por más que sea acero inoxidable, termina haciendo su labor y termina deteriorándolo. Estos son algunos de los que hemos cambiado. Miren otro acá en acero inoxidable. Y estos son los que ahora estamos cambiando. Esto era en una plazoleta de comidas. Miren el material. Aquí se puede ver en esta parte cómo el material ya permite que la grasa empiece a salir, ¿cierto? Que empiece a salir la grasa, salen los malos olores, llegan moscas, llegan roedores, hacer el mantenimiento no es fácil, correr esa tapa nunca va a ser fácil, el peso, todo este tipo de cosas. Y tenemos también instalaciones colgantes, como las que vemos acá. ¿Cuándo hacemos una instalación colgante? Muy sencillo, cuando no tenemos espacio definitivamente a nivel de piso. Esto es en Almacenes Éxito en Medellín, en la plazoleta de comidas. No teníamos más espacios, sabían que hacíamos las instalaciones de tipo colgante o que asesorábamos.
y se hicieron. Dos problemas habían acá. El primero, que tenía que ser colgante, ¿cierto? Y el segundo, que me decían, es que tiene que estar a más de los 7.6 metros. Entonces, ¿qué se hizo? No hay nada que hacer, se tiene que arriesgar y en cierto periodo de tiempo cambiar la tubería. Entonces, ¿qué se instalaron? Estas uniones universales y con cierta periodicidad ellos cambian ese tipo de tubería. Estamos listados y tenemos importantes aprobaciones. Tenemos nada más y nada menos que una aprobación del Instituto de Plomería y Drenaje, ¿cierto? Tenemos las de la NSF y algunas otras. Todas estas las encuentran en la página de Endura. Cada vez van siendo más y se van subiendo a la página por si requieren estas aprobaciones. Y aquí están los famosos XL, que les decía que son de gran capacidad. Mírenlos acá, acá está la instalación, también tienen sus risers. Si tenemos que instalarlos a profundidad, pues también tienen sus risers, y estos risers o extensores también se pueden acomodar hasta tres niveles. Aquí está la de 100 y está la de 75. Y tenemos también una serie de monitores que estamos distribuyendo. En algunas oportunidades, estos interceptores de disposición final quedan muy lejos. Hacer de pronto una verificación de qué tan lleno está el interceptor para hacer el mantenimiento es un poquito complicado. Entonces, ya se instalan dispositivos electrónicos que tienen unos tableros y les van avisando en el lugar en el que se encuentren cuando es hora de hacer el respectivo mantenimiento. Para esto, pues ya hay compañías especializadas que bombean lo que se pueda encontrar allí y los sólidos que hayan podido quedar atrapados, porque en este tipo de industrias a veces quedan atrapados este tipo de sólidos. Para instalaciones, que es una pregunta que me hacen muy seguido. Bueno, me está hablando mucho de lavaplatos, ¿cierto? Aplica también para lo que son cárcamos, que a veces se ven en las cocinas, cualquier tipo de aparatos de estos. Hay algo que se llaman lavavajillas, que son los eléctricos. También aplican para ellos, pero los códigos dicen, si usted tiene un lavavajillas, ponga un interceptor únicamente para lavavajillas, que sea independiente. Instalaciones de esas, muchísimas en Colombia. Ya sabemos básicamente cuál es el modelo que se adapta a los lavavajillas. Cualquier cosa, pues, se comunican con nosotros y los ayudamos con el tema. Si hay trituradores de alimentos, que no es muy habitual en Colombia, pero puede que exista, también los asesoramos. Funcionan los mismos interceptores, pero hay que tener previamente un interceptor de sólidos. ¿Para qué? Para que atrape todo lo que ese triturador dejó escapar. El interceptor de sólidos también es fabricado por Endura. No tenemos inventario en Colombia porque no se utiliza mucho. Más o menos el periodo de importación dura unas 8 semanas. Pero si nos dicen con tiempo, con mucho gusto les podemos traer el interceptor de sólidos. Ya se han instalado también en Colombia. Entonces ya tenemos experiencia en este tipo de casos. Y viene lo que me habían pedido, el famoso dimensionamiento. Entonces aquí de pronto hay gente muy experta en dimensionar las trampas de grasa antiguas. Hay bastante teoría todavía de esto. Pero ¿cómo se dimensiona un interceptor de grasa hidromecánico, que son los que nosotros distribuimos? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es llegar al lugar y ver dónde vamos a colocar este interceptor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero es la distancia máxima al interceptor, 7.6 metros, como les dije. Entonces, para este ejemplo, tenemos 3 posetas que están con el número 1, 2 y 3 en color azul y la cuarta que está en color rojo. Si se fijan, la número 3 está a 2 metros del interceptor, la número 2 está a 4 metros del interceptor y la número 1 está a 6 metros del interceptor. La número 4 ya está a 8 metros del interceptor.
¿Qué quiere decir esto? Que no puede utilizar el mismo interceptor. Tendríamos que ubicar uno que esté más cerca para que la tubería con el tiempo no se vaya a tapar antes de que llegue efectivamente al interceptor. Algunas personas que venden o que distribuyen trampas de grasas o interceptores en el país le dicen a los clientes que debe tener un interceptor o una trampa por cada uno de los aparatos o posetas que se lleguen a tener. Esto es totalmente falso. Un interceptor puede soportar 1, 2 o 3 posetas desde que esté bien dimensionado. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Primero miramos dónde va a estar, que efectivamente los aparatos no estén más allá de 7.6 metros. Lo segundo que vamos a hacer es determinar el contenido cúbico de las posetas que van a ir al interceptor. Para nuestro ejemplo tenemos una poseta de 70 centímetros por 50 centímetros por 30 centímetros. El contenido cúbico, 70 por 50 por 30, eso da 105.000 centímetros cúbicos por 3 posetas iguales. Eso nos da 315.000 centímetros cúbicos. Listo, ya tenemos las 3 posetas, el contenido cúbico. Determinamos la capacidad en galones. Para determinar la capacidad en galones, yo no sé si ustedes estén viendo este cuadrito, lo voy a correr acá. Listo. Dividimos los 315.000 centímetros cúbicos en 3.785 y eso nos da 83.21 galones. Ese es el contenido cúbico, en este caso de las 3 posetas. Lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a determinar la carga real del drenaje. ¿Cómo determinamos esa carga real o qué es? Resulta que cuando estamos, digamos, lavando todos estos platos o lo que sea, las ollas o lo que sea, nosotros llenamos máximo el 75% de la capacidad de agua. ¿Por qué el 75% y no el 100%? Porque por lo menos el 25% es lo que ocupan los que llamamos los trastes, los platos o las ollas o lo que sea. Entonces, la carga real va a ser del 75%. ¿Qué hacemos? Tomamos esa carga que teníamos anteriormente y la multiplicamos por 0.75 y eso nos da 62.41 galones. Listo. Ya tenemos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pruebita muy sencilla. Retiramos las rejillas, algo que jamás debemos hacer cuando las personas están lavando la loza, porque van a permitir que entren todos estos rastros de comida orgánicos dentro del interceptor, se pudren y ahí es cuando los abrimos y huelen peor de lo que deben oler. Entonces retiramos las rejillas, tapamos los desagües y llenamos efectivamente cada una de las posetas hasta el 75%. Cuando estén llenas, cogemos un reloj, un cronómetro, las destapamos y vemos cuál es el tiempo en que tardan en desocuparse. Aquí vemos si el tiempo es menor que 1 minuto o menor a 2 minutos. Si el tiempo es más, lo más seguro es que tenga ya problemas en su tubería. Están tapadas. Hay que solucionar primero ese problema. Pero no debería de tardarse más de 1 minuto o 2 minutos. Para nuestro caso vamos a decir que son casi 2 minutos. Supongamos que fue 1 minuto 32 segundos, como dice aquí en el ejemplo, entonces tomamos ya 2. Si fueran 59 segundos, tomamos 1. Si fueran 60 segundos, tomamos 1. Si ya se pasa, tomamos 2. Y dividimos esos 62.41 galones entre 2. Eso nos da 31.20 galones por minuto. ¿Qué fue lo que hicimos? Prácticamente miramos el contenido de todas las posetas o de todos los aparatos que van a ingresar en la trampa de grasa, el contenido cúbico, lo multiplicamos por 0.75
o calculamos el 75% de ese valor, y después hicimos esta pruebita en la que vemos qué tan rápido va a drenar, se va a desocupar los 3 al tiempo, o los 2 al tiempo, los que sean. Hicimos ese cálculo y nos dio 31.20 galones por minuto. Eso es todo lo que hay que hacer. No tienen que hacer absolutamente nada más. ¿Qué hacemos con eso? Facilito. Nos vamos a la tablita. Y aquí está la tablita de modelos y los galones por minuto. ¿Cuánto nos dio? 31.20 galones por minuto. No puede ser la de 25 galones por minuto. Tiene que ser una igual o superior, ojalá superior a lo que nos dio, un poquito superior. Y nos da la de 35 galones por minuto. Entrada de 4 pulgadas y salida de 4 pulgadas, 35 galones por minuto. Eso es todo lo que tienen que hacer. Hay otro sistema de cálculo más sencillo, que son las famosas unidades de descarga. Si ustedes conocen las unidades de descarga de los aparatos, simplemente las suman y hay otra tablita que les dice cuál es el interceptor que tienen que utilizar. Generalmente los fabricantes nos dan las unidades de descarga de cada uno de esos aparatos. Súmenlas. Van y buscan en la otra tablita que ya les voy a mostrar más adelante y deciden cuál es el interceptor que tienen que utilizar. Nosotros a Ojímetro, ya digamos, tenemos una experiencia, yo creo, basta con el equipo de asistencia técnica de Durman. Entonces ya a Ojímetro entramos a la cocina y ya prácticamente hacemos apuestas. Necesitan una de 50 y una de 25 acá y le pegamos, yo creo que ya le estamos pegando el 100% de las veces. Sin embargo, hacemos la prueba y sin embargo hacemos las respectivas mediciones. Pero hay algo muy interesante. Entonces resulta que estoy como de afán y no tengo tiempo de hacer todo este tipo de cálculos. Endura desarrolló la calculadora para dimensionar las respectivas trampas o los respectivos interceptores de grasa. Y los dimensiona de varias formas. ¿Qué tiene usted? La tasa de flujo y el caudal, o tiene las unidades de descarga, o de alguno tiene la tasa de flujo y de otro las unidades de descarga. Tranquilo que yo le hago el trabajo. Les voy a mostrar, por acá yo la había abierto previamente, y aquí está el calculador de Endura. No se preocupen por cuál es el link, tranquilos que al final van a tener absolutamente todo eso. Y aquí nos dice él, inconveniente que está en inglés, ¿cierto? Pero pues ahora hay traductores. Entonces nos dice, seleccione su país. ¿Va a trabajar con Canadá o con Estados Unidos? ¿Lo quiere en inglés o lo quiere en francés? Recordemos que Endura es una compañía canadiense y hablan inglés y en francés. Entonces le digo yo, lo que le debería decir es, fíjense que puedo pasarme acá o puedo pasarme acá, pero lo que le voy a decir es, no, lo quiero en inglés y voy a trabajar con Estados Unidos. ¿Por qué razón? El galón que utilizamos en Estados Unidos es el mismo que utilizamos en el sistema que trabajamos en Colombia. Aquí están todos los términos de uso. Les recomiendo leerlos, traducirlos y le doy a aceptar. Entonces lo primero que hago es que voy a trabajar con el sistema americano. Y aquí vienen las otras opciones. Miren esta que está acá. Entonces, ¿quiere dimensionarla por la tasa de flujo? ¿O quiere dimensionarla por la tasa de flujo y el DFU? E incluso hay otras herramientas que, a pesar de ser de Endura, no les recomiendo. ¿A qué me refiero? Esta herramienta que está acá se supone que determina cada cuánto deben hacer el mantenimiento de los interceptores. Resulta que en Canadá la legislación es bastante fuerte. Supongamos que allá tienen un restaurante de carnes, especializado en carnes. Entonces, ellos de acuerdo a las unidades que estén haciendo de alimentos diariamente y con ese calculador, dicen, bueno, más o menos cada tantos días yo tengo que hacer el mantenimiento. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia en esa parte sí no somos tan juiciosos. Entonces tenemos el restaurante, digámoslo, de carnes. Y al señor, la señora le dio
porque es un buen negocio poner buñuelos a la entrada y empezamos a hacer buñuelos a la entrada y los buñuelos tienen aceite como ellos solos. Y aparte de las carnes, entonces voy a hacer otro tipo de plato los domingos y todo, eso no les va a dar. Hay una tablita también que me muestra cuánto debería ser el nivel máximo de grasas permitido por cada modelo de interceptor. La van a tener ustedes. Pero ¿qué hago yo en Colombia? En Colombia simplemente pongo el interceptor, empiezo a trabajar ya como comúnmente yo lo haría, ¿cierto? Y empiezo a revisar, ojalá a diario, cuál es el nivel de grasa acumulada. Eso lo hago los primeros días. Cuando ya ese nivel llega a lo que me dice la tablita, el primer tercio, los 2 tercios, es el momento de hacer el mantenimiento. Y eso le va a ocurrir siempre. Si el restaurante, el negocio o la empresa de comidas ya está trabajando, como decimos, a full. Esa es la pruebita que yo tengo que hacer en Colombia. Ya establezco un calendario y voy haciendo los mantenimientos. ¿Cómo hago los mantenimientos? De forma muy sencilla. Saco la grasa que está en la parte superior, la guardo en un recipiente hermético y si se me llega a bajar el nivel del agua, simplemente vuelvo y lleno el nivel del agua del interceptor. Si yo no dejé que pasaran sólidos, no necesito estar lavando periódicamente el interceptor. Los interceptores generalmente los lavamos porque dejamos que pasen esos sólidos, se pudren, huelen muy feo, quedan al fondo. Pero si somos respetuosos con el uso de las rejillas y demás elementos, pues no lo tengo que hacer. Bien, vamos entonces a definir y hagamos un ejercicio similar al que hicimos anteriormente, que digamos es lo más complicado. Entonces le voy a decir que lo voy a hacer por caudal y por capacidad. Entonces selecciono esta primera opción. Perdón. Listo, aquí él me dice prácticamente lo mismo que yo ya les expliqué. Le doy siguiente. Y aquí entonces me dice, la primera opción es que si incluye sinks, vienen a ser sumideros, pero acá lo vamos a interpretar como el mueble donde están las posetas o donde están los lavaplatos. También puedo incluir, si quiero, lavavajillas. Y imagínense que si les digo que sí, después me va a dejar ver si esos lavavajillas dejan que el agua residual salga por gravedad o está bombeada. Tiene las dos opciones. Entonces es bastante bueno. Ahí ya hay que consultar el tipo que tengo. En este momento le voy a decir que no. Y si tengo aplicaciones adicionales, esto se refiere a cárcamos, este tipo de cosas que se utilizan en la cocina. Entonces vamos a hacer lo mismo del ejemplo anterior. Le voy a decir que sí incluye el mueble donde están las posetas. Siguiente. Aquí me dice la descripción, yo le puedo poner el nombre, ¿cierto? Entonces aquí le puedo poner el mueble donde están las posetas, que en Medellín creo que los llaman pollos, diferentes partes los llaman de formas. Entonces mueble posetas le puedo poner acá. Me dice, ¿cuál es la longitud de cada una de las posetas? Las posetas aquí las vamos a encontrar como bowls. Bowls van a ser las posetas. Entonces, recordemos que en el ejemplo habían 3. Y aquí me dice largo, ancho y profundo. Pero recordemos que esto es para el nivel, para Estados Unidos. Entonces, todo lo hacen en pulgadas. Entonces, agarramos aquí Google y fácil le decimos convertir centímetros a pulgadas. Sí, centímetros a pulgadas. Entonces la primer medida eran 70 centímetros. ¿A cuántas pulgadas corresponde? 27.55. Entonces muevo acá 27,55. No sé si aquí es con punto o con coma, creo que es con coma. El ancho era de 50 en nuestro ejemplo. Eso nos da 19.68. Entonces pongo acá 19,68.
La profundidad era 30, entonces voy a poner 30 acá y eso nos da 11.81. Son 3 y allá habíamos dicho que, que tardaba 1 minuto 37 segundos, creo que era entonces, eso nos da 2 minutos. Le decimos siguiente y mire, nos dice, ok, con la información que me dio, mire, necesita uno de 35 galones por minuto. Aquí está. Y nos da la referencia. Ese es el que tendríamos que comprar. Listo. Aquí ya entra, si le doy OK, entonces ya entra al cálculo de mantenimiento. Les digo, prefiero que no lo utilicen. Listo. Aquí está. Mueble posetas, longitud, ancho, periodo de drenaje 2 minutos. Necesito una de 35 galones. Y si me regreso a la presentación, efectivamente era el de 35 galones por minuto. Entonces tienen dos opciones. O lo hacen manual o sencillamente utilizan el calculador. Cualquiera funciona. Aquí está un comparativo. Los voy a invitar a que se unan a nuestras redes sociales. Muy importante. Durman Colombia, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. Únanse porque estamos sacando mucho contenido de utilidad para todos ustedes relativo a interceptores de grasa y somos una compañía demasiado innovadora. Hay soluciones que ustedes tal vez ni se imaginan que pueden meter en sus proyectos. Cualquier tipo de proyectos, interés social, proyectos tipo LEED que los ayuden a certificarse. Bueno, cualquier cantidad, ahí estamos. De la misma forma que ingresen a nuestra página web, que muy pronto va a traer otras sorpresas. Y nosotros somos una compañía, recuérdenlo, nosotros no vendemos tubos accesorios, nosotros hacemos que la vida fluya. Como decía un cliente de nosotros, donde hay agua y vida. Y la razón de ser de nosotros es eso, brindar bienestar a la gente. Somos una compañía que brinda soluciones para agua potable, para aguas residuales, para redes contra incendios, todo lo que se les ocurra y también todo lo que sea eléctrico para la conducción de cableado eléctrico. Antes de que me hagan las preguntas, les tengo una sorpresa. Y si Carolina, la gerente de mercado, nos está viendo, seguramente me va a regañar, pero afortunadamente no hay micrófono, entonces ya me puede regañar el día de mañana. Muy seguramente me van a decir, o una de las preguntas es, ¿me puede dar la presentación? Y la respuesta es, no le puedo dar la presentación. ¿Por qué no le puedo dar la presentación? Porque Aliaxis con las presentaciones es un poquito celoso por varias cosas que han ocurrido. Sin embargo, les voy a dar algo que es mejor que la presentación y que les voy a mostrar acá. Hay algunos asesores de Durman que nos están viendo y también acá están mirando porque tampoco ellos lo conocen, pero a ustedes se los voy a entregar y es que desarrollamos un manual de interceptores de grasa. Miren lo que tiene este manual. No solamente tiene lo que vimos en la presentación. Miren lo que tiene. Aspectos generales que lo vimos, nuestras marcas, sostenibilidad. Resulta que los interceptores de grasa tienen un diseño verde. Tipos de interceptores, los domiciliarios y los de gran diámetro, el diseño, las aprobaciones, los listamientos, los test y las certificaciones que les dije que nos daba NSF. Los modelos disponibles, los accesorios adicionales, porque no se los nombré todos por tiempo, las ventajas, de nuevo el cálculo, y aquí no solamente hay un ejemplo, aquí hay varios ejemplos de ellos. Están las dimensiones de los diferentes dispositivos, no solamente del interceptor, también de cada una de las válvulas y de los controles de flujo que tienen. Especificación. Y lo que pasa es que, ¿sabe qué, Durman? Yo quería especificar, pero es que yo utilizo AutoCAD. Y estoy metido con el tema de Revit y a mí me gustaría que usted me diera todos esos planos. No hay problema. Aquí le doy la dirección donde puedo descargar los archivos para el AutoCAD que necesite, para el Revit que necesite, todo eso. Y también está algo muy importante que no alcanzamos a ver acá, que es la instalación. ¿Cómo lo instalo? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Accesos a tomas de muestras por si alguna entidad le está requiriendo
o le dice, tengo que tomar las tomas de muestras antes y después del interceptor, no hay problema. Desde que usted le haga el mantenimiento a nuestro interceptor, va a tener un interceptor que cumple el mantenimiento de extracción de grasas de la unidad y solución a problemas. Miren, todo eso está acá. Todo eso está acá, debidamente diagramado. Muchísimo mejor que la presentación, más explicado. Si llegan a ver algo que falte, alguna sugerencia, por favor nos escriban. Pero miren los esquemas que diseñamos para todos ustedes. Las certificaciones, miren, NSF, ahí el documento está de ejemplo, pero las tenemos, los reportes de los test que se realizan, los modelos, las medidas, los accesorios adicionales, miren, estos no los vieron, pero los tenemos, cómo se instalan. Miren todo lo que viene acá. El calculador, cómo utilizo el calculador, cómo hago los cálculos, si tengo los DFUs, si tengo trituradores de alimentos, las dimensiones de cada partecita. Y aquí está, miren, lo que les decía de especificación. Ah, no, es que yo lo quiero en CAD, lo quiero en BIM. Listo, miren, ingrese a esta página, busca Endura y tenemos todas las dimensiones actualizadas para que ustedes como diseñadores o como especificadores lo puedan hacer. Súper completo, 74 páginas de solo interceptores. Aquí están los de, miren este tan bonito. Los XL, cómo se instalan y qué tienen que tener presente para instalarlos. Miren. Todo con sus respectivos diagramas. Si se pueden instalar en paralelo, si se pueden instalar serial. Mírenlos acá. Creo que todas las respuestas están acá. Bueno, eso es lo que les voy a pasar. Este es muy grande. Esta versión es muy grande. Digamos, se los voy a pasar completo. Simplemente tengo que reducir el tamaño para poderlo pasar porque esto mide una cantidad de gigas. Pero me comprometo a hacer eso y yo creo que a través de Indean se lo podemos enviar a la persona que lo requiera. Yo creo que ese sería el tema y ahora sí, miremos si hay preguntas. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y por soportar todo este tiempo. Ingeniero Helmer, muchas gracias a usted. Sí, tenemos varias preguntas, pero antes de leerlas, a mí me gustaría tomarme 5 minuticos de la conferencia e invitarlos de una manera muy especial a CIPROSI. ¿Me avisan, por favor, si están viendo mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Sí, yo sí la estoy viendo. Este es el tercer Congreso Internacional de Protección contra Incendio. Lo vamos a realizar el 28 y 29 de julio. Desde ya, muy especialmente, queremos invitarlos a todos ustedes. Va a tener lugar de una manera presencial y virtual también. Toda la parte académica, como se los menciono aquí en la página, que inmediatamente se las voy a dejar en el chat para que se inscriban porque desde ya lo pueden hacer. Toda esta parte de agenda académica va de manera virtual los 2 días, tanto 28 como 29 de julio. Aquí van a poder descargar toda la agenda académica y vamos a tener varias líneas temáticas que aquí se las mencionamos: normatividad, tecnología de innovación, diseño y todo lo que es prevención, mantenimiento y mitigación. Vamos a tener también, vamos a cerrar este evento con un espacio de networking presencial en la ciudad de Bogotá el 29 de julio. Importante el acceso a estas conferencias académicas. La mayoría son, lo que nos permite la virtualidad es poder acceder a los mejores conferencistas a nivel Iberoamérica. Aquí abajo se los mencionamos. Y la inscripción para que todos puedan acceder y lo hagan con tiempo es de 79.000 pesos colombianos. Así que, como ven, está muy asequible precisamente para que todos puedan asistir. Y como siempre, una de las características de nuestras conferencias es que son con los mejores conferencistas a nivel nacional e internacional. Como les comentaba, tenemos otro espacio de networking. Ya esto es un espacio en el que van a estar autoridades competentes, compradores, vendedores
vamos a tener la presencia de bomberos, vamos a tener la presencia de la NFPA, vamos a tener la presencia de los operadores a nivel Latinoamérica también de la NFPA, y la idea es que nos podamos ver en un espacio de 2 a 9 de la noche, compartir en un foro y adicional a eso poder hacer un espacio de relacionamiento que obviamente hace mucho no lo tenemos y que es muy importante tanto para hacer negocios como para los instaladores, para los diseñadores, poder estar a la vanguardia con tecnologías y temas de interés. Aquí está nuestra agenda académica, aquí la pueden visualizar en temas, en conferencistas, todos los conferencistas que nos van a acompañar, algunas cifras del primero que fue en el 2018 y el del año pasado, que muchos de ustedes nos acompañaron. Este evento también lo patrocina el Banco de la Vivienda, SAC Seguridad, Honeywell, Tube System, Fluidpap, está también PAPCO, está IPM Software, OnlyFire, y bueno, más personas se siguen sumando, más empresas. Apoya Procop, que es nuestro aliado estratégico, apoya Fire and Safety, una empresa de Argentina, que de Ecuador, y aquí encuentran algunas imágenes de lo que hemos hecho. Los invito de una manera muy especial a todos a que nos acompañen, que revisen la página, como les digo, inmediatamente se las voy a compartir por el chat para que no las puedan, para que nos puedan visitar. Y los esperamos a todos muy especialmente. No les quito más tiempo, ingeniero Hember. Si quiere empezamos con las preguntas. A ver las que pueda leer desde... A ver, de que nos... Si me corchan, no les mando el manual. Nos escriben muchas preguntas. Pregunta William, ¿el tamaño más grande tiene conector para que el vector retire la grasa? El tamaño más grande que tenemos ahorita es de 50 galones de 150 galones por minuto, ¿cierto? Ella tiene varias entradas para conectar a las bombas y que hagan la limpieza. Ya para este tipo de interceptoras ya uno no hace una limpieza manual, hace una limpieza con las bombas. Vienen las instalaciones y las aperturas preinstaladas. Yo puedo tener accesos laterales o accesos frontales para conectar esas bombas, y por lo grandes que son, este tipo de interceptores, ya los XL, saben o tienen en cuenta que generalmente se van a sentar ciertos sólidos en el fondo. Todo eso está pensado y sí los traen, y traen varios para que se acomoden al tipo de instalación que ustedes tengan. Ok, perfecto. El ingeniero Andrés Camilo Cárdenas nos pregunta, ¿cómo se hace el mantenimiento y cada cuánto se hace? Bueno, eso está en el manual. Básicamente, como les comenté, hay cierta altura permitida por cada uno de los modelos. También lo van a encontrar dentro del manual que les envío. Y también, como les dije, si es un interceptor de estos, digamos, para cocinas, lo que hacemos es sacar los residuos de grasa que están en la parte superior, los introducimos en un recipiente hermético. Eso es todo lo que hay que hacer, y volvemos a llenar o abrimos las llaves o las plumas, como se llaman en las diferentes regiones, y volvemos a llevar al nivel del agua. ¿Qué hacemos con este tipo de grasas? Ahora hay entidades que las están recogiendo. En la mayoría de los centros comerciales se encuentran incluso algunos contenedores donde las podemos depositar, y se utilizan para hacer generalmente ahora combustibles. Ok. William Enrique Gómez nos pregunta, cuando nos dan las unidades de almuerzos que produce el casino, no sé a qué hace referencia. Sí, las unidades de servicio. Cuando el ingeniero Miguel Pitre, a quien saludo y le mando un abrazo muy afectuoso, ¿cuál es el contacto para obtener esas trampas en Colombia? Se pueden comunicar con nosotros. Nosotros tenemos un chat en nuestra página web. Comuníquense ahí, nos mandan un correíto, dependiendo de la ciudad donde ustedes estén. Un asesor comercial nuestro los va a contactar y les dice qué hacer para conseguirlas. Ok. William nos pregunta, ¿a los XL les puedo instalar sistemas de bombeo? Sí, efectivamente están diseñados para eso.
Ok. Bárbara Contreras nos dice, he visto diseños donde exceden la distancia de 7.6 y colocan una sola trampa más grande para varios locales y fuera de la edificación. ¿Eso es válido? No es válido porque va en el futuro a ocurrir el taponamiento de la tubería, no posterior al interceptor, pero sí antes. Para eso hay casos en que ya no hay nada que hacer. Les mostraba yo una foto en la que se ponen las tuberías con las universales, pero necesariamente las van a tener que estar revisando periódicamente y haciendo ese cambio de esas tuberías. Si es más largo a 7.6 metros la distancia que hay al interceptor. El ideal es que no sea más de 7.6, pero como les mostré, hay algunos casos en los que no hay nada que hacer. Sí. El ingeniero Sergio Urián nos pregunta, ¿el cálculo de los 7.6 fue evaluado bajo qué pendiente de trabajo? Nosotros tomamos generalmente lo que son las diferentes legislaciones, ¿cierto? Las pendientes mínimas, las pendientes máximas, vemos los casos siempre más críticos para hacer este tipo de cálculos. Yo les aconsejaría que aunque 7.6 fuese el caso más crítico que hubiese, ¿cierto? Digamos que estuviésemos a nivel. Nos da el 7.6, siempre piensen en el 7.6, siempre hay que tener márgenes de seguridad. Además, por una razón, hay diferentes tipos de grasas. ¿Cuáles son los tipos de grasas que más difícil son de separar? ¿O en qué industria las hemos encontrado? En el tema de los helados. Entonces, siempre utilizamos, no recuerdo qué fue, me imagino que a nivel, pero siempre vamos a los puntos más críticos. ¿A los puntos más críticos para qué? Para que con otro tipo de parámetros no vayamos a tener ningún inconveniente. Ok, Andrés Reynosa nos pregunta, ¿qué disponibilidad tienen de los interceptores acá en Colombia? Lo pregunto porque no hace mucho realicé la pregunta, me contacté con un asesor de Durman para preguntar por estos interceptores y la respuesta fue que eran bastante complicados de conseguir porque no los estaban importando en el momento. Bueno, se tuvo una contingencia por el tema de pandemia, que ya fue solucionada, ¿cierto? Ustedes saben, pues todos sabemos qué ocurrió. Se están trayendo, sí hay algo que ocurre sobre todo con los XL. Son de gran tamaño, requieren un gran espacio de almacenamiento. Entonces, generalmente los XL se hacen por pedido. Camplas tiene unidades, pero puede llegar el caso en el que la demanda fue crítica y hay que mandar a hacer esa unidad. Tiempo máximo de entrega, unas 8 semanas para ese tipo de interceptores. De los otros tenemos en Colombia, como todo, puede que exista una gran demanda en algún momento. Los logísticos, yo creo que todas las empresas se la pasan midiendo eso y entonces tienen inventarios de respaldo, pero en algún momento llega el inventario de respaldo y se fue. Pongo un ejemplo, tapabocas en Colombia. Se tenían los tapabocas, se tenía inventario, llegó la pandemia. ¿Quién conseguía un tapabocas en ese momento? Nadie. Esperemos a que lleguen los tapabocas. Entonces, ese tipo de situaciones ocurren en el mercado. Los logísticos las estudian mucho, pero lo que son los interceptores de gran tamaño, básicamente me atrevería a decirles que se hacen bajo pedido y más o menos el tránsito va a durar unas 8 semanas. Ok, Néstor Rojas nos pregunta, actualmente la normatividad de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, ¿qué convenios hay para poder implementar esta tecnología? La empresa de acueducto y alcantarillado ha tratado en varias oportunidades de unirse a Durman porque les interesa y conocen la efectividad y la eficiencia de los interceptores. Nosotros siempre estamos abiertos a que vengan, ¿cierto? Para ser sinceros, vemos unos interceptores que de interceptores no tienen absolutamente nada y se siguen vendiendo en el mercado. Hemos reemplazado muchos por los problemas que se han tenido,
pero con cualquier empresa de servicios públicos estamos a lo que necesiten, así como les estamos brindando a ustedes todo lo que son los archivos para especificación y todo ese tipo de cosas. Con muchísimo gusto, tenemos mucha experiencia, no solamente en Colombia, sino con diferentes países. Entonces, lo que requieran, siempre hemos estado ahí atentos al tema. Ok. Si se coloca un interceptor en pequeños en cada local y uno grande a la salida a más de la distancia requerida, ¿ahí hay algún problema? No, generalmente no, y esto sí ocurre mucho, digamos, en las plazoletas de comida. Porque no hay inconveniente, porque es que eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, que cada uno de los locales tenga los pequeños, eso ya va a hacer que las aguas que salgan, que la calidad de las aguas que salgan sea muy buena. Y lo que hace el de disposición final es acabar, digámoslo así, de limpiar esas aguas. Eso ya brinda una efectividad del 99%. Entonces, como mínimo, y como yo les decía, en el peor de los casos, la efectividad es del 93%. Supongamos que todos tuvieran esa mínima efectividad. Ese 93% es lo que va a llegar al interceptor de gran diámetro, y el interceptor de gran diámetro va a llevar esto. Yo no me atrevo a decir un 100, porque siempre va a haber algo, pero sí un 99% asegurado, aseguradísimo. Sí. Johnny dice, ¿qué productos químicos se pueden utilizar para disolver las grasas en las tuberías antes de colocar los interceptores cuando presenta taponamiento parcial en la tubería sanitaria? Muy buena pregunta. ¿Qué les recomendamos nosotros? Nosotros, bueno, primero la recomendación de los 7.6, ¿cierto? De los 7.6. Ya más allá, y eso que hablan, hay unos químicos con los nombres de rojos y, bueno, este tipo de cosas. Esos químicos no sirven para grasas. ¿Para qué sirven esos químicos? Esos químicos sirven, por ejemplo, para cosas como pelo, como papel que se haya podido en las tuberías, pero las grasas no. Sin embargo, y me gusta mucho la pregunta que me están haciendo, ¿qué otro tipo de químicos podemos usar? Hay unas bacterias que se venden ya en varios lugares de diferentes ciudades. Y estas bacterias, ¿qué es lo que hacen? Estas bacterias generalmente duplican el tiempo en el que yo tengo que hacer mantenimiento al interceptor. Entonces, si yo tengo un interceptor y ya me di cuenta que el mantenimiento lo hago a los 15 días y aplico estas bacterias, generalmente el mantenimiento se me va a ir a los 30 días. Eso se agrega la tapita y esta es la medida. Si lo hago cada 8 días, me va a duplicar, entonces lo hago cada 15 aproximadamente. Si lo hago cada mes, me duplican, lo hago casi a los 2 meses. Esos serían los químicos que se deberían de utilizar. Realmente ninguno de estos químicos afecta el funcionamiento o la vida útil del interceptor de grasas. Perfecto. Emiliano nos dice, ¿por qué 4 pulgadas en la entrada del interceptor para disminuir velocidad? No, depende del tamaño del interceptor. Los de 20 pulgadas, 25 pulgadas, 15 pulgadas vienen con entrada y salida de 2. Ya interceptores más grandes, estamos hablando que el caudal que ingresa es mayor, entonces ya vienen de 4 pulgadas. 4 pulgadas es el máximo. Uno de 100, uno de 75, uno de 50 tienen entradas y salidas de 4, los más pequeñitos de 2. El de 35 tiene de 4 también, que fue el que vimos de ejemplo. Bueno, el ingeniero Miguel nos dice, 1000 gracias a INDEAM por su invitación y estos excelentes y generosos eventos. Ingeniero, usted, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Obviamente a Durman, quien también muy generosamente brinda estos espacios para formar a toda nuestra comunidad. A nuestro aliado Procop también, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, los invitamos de una manera muy especial a que nos acompañen a cerrar este ciclo de capacitaciones el próximo jueves. El encuentro es a las 5 de la tarde y los esperamos a todos. No olviden inscribirse a CIPROSI. Allá nos vemos y bueno, un abrazo para todos. Ingeniero Helber, muchas gracias. Ángela, un breve comercial. ¿Te envió mañana el manual para que tú se lo hagas llegar a las personas? Y a todos los que asistieron les enviaremos el manual el día de mañana. Listo. Perfecto. A ustedes. Muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias y bueno, descansen y feliz tarde